Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que haya sido una mañana bendecida, un poquito fría, ¿no? Estamos con frío en la mañana y en las noches también. Bien, esta mañana quería traerles algo de un evento que me pasó hace algunos días, ¿no? Y me puso a pensar mucho este evento. Entonces quiero que ustedes piensen esta mañana en algo, ¿no? ¿Qué tal que ustedes están en un centro comercial y se sientan en un asiento del centro comercial, ¿no? Y de pronto ven en la otra mesa que a alguien se le ha caído una billetera. Usted ve, no hay nadie más, coge la billetera, la abre, revisa que hay documentos personales y revisa que hay dentro de la billetera dinero. 40, 100, 200 dólares. Ahí, aquí, levantémoslo un poquito. Ahí creo, ya. Entonces ven dentro de la billetera y ustedes ven que hay dinero ahí, ¿no? 40, 100, 200 dólares. ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Qué hace? Tiene tres opciones, he puesto aquí tres opciones. La primera, recoge la billetera, revisa el interior de la billetera, ve que hay documentos y dinero, coge y le entrega al guardia para que lo entregue al administrador y a su vez le entrega al dueño de la billetera. Segundo, B, recoge la billetera, revisa su interior, ve que hay dinero en su interior, saca el dinero y entrega la billetera al guardia, al administrador, para que le entregue a su dueño, sin el dinero que está dentro. Y tercero, recoge la billetera, revisa su interior, se lleva la billetera porque está bonita y es de marca, y además de eso, sustrae el dinero que está dentro, ¿no? Se queda con la billetera y se queda con el dinero. Bien, ¿qué es lo que usted haría en esa situación? Tenemos tres opciones, A, B y C. Por favor, levante su mano. La primera opción es la A. Levante su mano. ¿Quién haría la opción A? Levante, no se preocupe. La opción A es, recoge la billetera, revisa su interior y devuelve con todo, los documentos y el dinero. Ok. La segunda opción, recoge la billetera, revisa su interior, ve que hay dinero, saca el dinero y devuelve solo la billetera. Y la tercera, se queda con el dinero y con la billetera. Es una pregunta profunda, ¿no? Porque eso me pasó a mí. Fui a un centro comercial, me senté a revisar con mi laptop algo y la billetera no estaba bien metida en mi bolsillo y se me cayó. Me fui del centro comercial, era la hora de almuerzo, me fui a almorzar y cuando tenía que pagar algo me di cuenta que mi billetera no estaba en mi bolsillo. Y le llamo a mi esposa, le digo, por favor, revísame si la billetera no está en mi casa. Ella se puso como loca, revolvió toda la casa y me dijo, no, la billetera no está aquí. Digo, ahora, ¿y entonces dónde? En mi carro. No estaba en mi carro. En el centro comercial. Ok, fui al centro comercial. Primero oré a Dios y le dije, Señor, ¿sabes lo difícil que es volver a sacar una licencia, una cédula? Por favor, que alguien lo haya cogido y lo haya devuelto. Y fui con esa convicción de que iba a encontrar mi billetera. Llegué al centro comercial, donde estaba sentado, ya estaban sentado otras personas, y le pregunté a ellos, digo, por favor, yo estaba aquí sentado hace una hora aproximadamente, por si acaso no vieron una billetera que se me cayó ahí. Me dijo, no hemos visto nada. Pregúntale a la chica de limpieza para ver si ella lo recogió y lo ha dado al guardia o al administrador. Y otra persona que ha estado sentada, cuando yo estaba sentada y todavía no se había ido, me dice, ven acá, ¿estás buscando una billetera? Digo, sí. Dice, yo la vi que estaba caída ahí, la recogí y la di al guardia y debe estar en administración, búscala ya. Dije, gracias, muchas gracias, voy a ver mi billetera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo creen que recibí mi billetera? Tenía dinero, tenía 40 dólares en mi billetera, ¿no? Fui al guardia, le dije, ¿sabe qué? Me dice que el señor que le ha entregado hasta una billetera. Me dice, sí, ¿cómo es que usted bota sus documentos, su billetera? Digo, lo que pasa es que no me di cuenta. Dice, ok, sí, acá está, le voy a llamar al administrador. Llamó al administrador, me dice, ¿esa es tu billetera? Digo, sí, abro todos mis documentos, bien. Digo, pero hay un problema. Aquí había 40 dólares, le digo a él. Dice, no, así nos entregaron a nosotros, dice. Así está, tal como está, nos entregaron. Digo, bueno, me interesaban a mí los documentos, ¿no? Porque es difícil volver a sacar los documentos. Dije, bueno, no hay problema. Cogí y me fui, le dije muchas gracias a todos y me fui. Después de eso le di gracias a Dios, le dije gracias porque pude recuperar mis documentos y le di gracias también porque no está el dinero, porque tal vez el que sustrajo el dinero lo necesitaba más que yo. Y ahora mire, y eso me puso a pensar, ¿no? ¿Por qué las personas que estaban ahí se sustrajeron el dinero? ¿Por qué si un cristiano coge esa billetera, es capaz de devolver la billetera con el dinero adentro?
¿Por qué el uno se sustrae el dinero y tal vez podía haberse sustraído hasta la billetera? ¿Y por qué unos hacen eso y por qué otros no hacen eso? Le hice la pregunta a mi esposa, le dije, ¿qué harías tú si te encuentras una billetera con dinero? Me dice, yo devuelvo con todo el dinero. Pero después dijo algo, dijo, pero estaría tentada a quedarme con el dinero. ¿Y sabe qué? Todos tenemos esa misma tentación. Usted encuentra una billetera con dinero y usted dice, tengo que pagar esto, no tengo dinero. Está adorando a Dios porque me mande una respuesta porque no tengo dinero y encuentra la billetera y dice, esta es la respuesta que estaba buscando, este es el dinero que necesito. Y es más, si devuelvo la billetera, la persona dueña de la billetera tiene que gastar más en sacar sus documentos, así que es justo que yo me quede con el dinero, ¿verdad? Y comenzamos a justificar lo que vamos a hacer. Y mire, creo que muchos cristianos tal vez podrían quedarse con el dinero. Otros no lo harían. ¿Qué implica? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? ¿Por qué alguien que no es cristiano hace eso? ¿Por qué el cristiano devuelve completo o a veces no lo hace? Eso es lo que vamos a ver esta mañana, ¿no? Y quiero que vayan conmigo a Gálatas 5, del 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25. El título de este pasaje es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos, mis queridos hermanos. Padre amado, Padre Santo de la gloria. Te damos gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida, Padre Santo. Te damos gracias por traernos aquí, Señor, para deleitarnos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que esta mañana, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu sea sellando las palabras de este estudio en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad por encima de la nuestra y enséñanos a caminar contigo, Señor. Bendice, Señor, a las personas que han venido y a las personas que también nos acompañan por Zoom, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en el capítulo 16, en el versículo 16 del pasaje que acabamos de leer, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Bien, mire, ¿qué es la carne? ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué es la carne? Bien, la Biblia dice que la carne a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en ocasiones también la Biblia dice que la carne es nuestra naturaleza vieja, es el viejo yo, la naturaleza caída, la inclinación al mal con la cual todos nacemos, la que heredamos de Adán y Eva por el pecado original. Y a eso la Biblia le llama carne. Mire, de hecho, gracias, hermano. De hecho, hay solamente dos tipos de personas, ¿no? Las personas que tienen el Espíritu y pueden ser controladas por el Espíritu y las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que son controladas simplemente por la carne.
Mire, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo y un no creyente? Bueno, el creyente que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, ¿no? Eso sucedió al momento de su salvación. Cuando aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino, lo bautizó, hizo residencia permanente en él y él puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bien, pero ¿qué pasaba antes de que nosotros seamos cristianos? ¿Y qué pasa con los que todavía aún no son cristianos? Bueno, simplemente no teníamos el Espíritu. Los que no son cristianos no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Y simplemente no pueden hacer lo que le agrada a Dios, porque solo tienen su naturaleza caída, la que heredamos de Adán, nuestra vieja naturaleza. Solamente tenemos la carne. Mire, en 1 Corintios 2:14 puede dejarlo un poco más claro, ¿no? 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, el incrédulo, el no creyente, el que no es hijo de Dios, no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Mire, usted va donde una persona incrédula, le dice que sus pecados le van a llevar al infierno, que eso dice la Biblia, y él le dice, no, estás loco, dice. ¿Cómo crees? Yo soy una persona buena, soy una persona moralmente buena. Yo no me puedo ir al infierno, Dios no debe ser tan malo como para enviarme al infierno. Usted está loco. Usted va y le dice a una persona, le dice, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ninguna obra. Solamente tienes que creer en Jesucristo, porque Jesucristo hizo todo en la cruz. Dice, no, yo tengo que ser moralmente buena para ganarme el cielo. Dice, no, tú estás loco. Y esa es la locura de la predicación. ¿Por qué también no percibe las cosas de Dios? Porque no las puede entender, dice. Que el hombre natural, el incrédulo, no creyente, no percibe las cosas de Dios porque para él son locuras y porque no las puede entender. ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué para él son locura? Porque se han de discernir espiritualmente. Mire, todas las cosas de Dios son espirituales. La Biblia es espiritual porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, imagina una persona incrédula que no tiene el Espíritu Santo de Dios. No puede orar, no puede leer la Biblia. Una persona incrédula lee la Biblia y no entiende. Los que somos creyentes podemos deleitarnos en la palabra de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu y todas las cosas de Dios son espirituales y nosotros podemos discernir espiritualmente las cosas de Dios. Una persona incrédula no puede orar, simplemente reza. Mire, acompáñeme conmigo a 1 Tesalonicenses 5:23 para explicarle un poquito mejor y dejar un poquito claro esto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo vuestro ser. Mire, usted está sentado ahí, usted es un ser, yo soy un ser. Y estamos conformados de tres partes. Dios es trino, nosotros somos trinos. Nosotros estamos conformados de tres partes, que es nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿verdad? Usted está sentado ahí, usted está conformado de un alma, un cuerpo y un espíritu. Ahora, ¿qué pasa con alguien que no es creyente? En algún otro sermón expliqué qué es lo que es la muerte espiritual. Todos los que nacemos en este mundo nacemos muertos espirituales, alejados de la presencia de Dios por el pecado original de Adán y Eva. Adán y Eva no hizo la voluntad de Dios, hicieron la voluntad de Satanás. Entonces Dios dijo, yo no puedo tener comunión con el pecado y los separó de su presencia. Entonces nacemos muertos espirituales y la muerte espiritual no es otra cosa que nacer alejados de la presencia de Dios. Ahora, imagine esto, somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Es la parte que podemos ver, la parte física. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de nuestras emociones, que nos da nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, es nuestro ser, es nuestro yo, es nuestra vida psicológica. ¿Y qué es el espíritu? Es lo que nos conecta con Dios. El espíritu es lo que nos da nuestra vida religiosa. Por eso usted ve que todas las personas necesitan adorar a algo, no a la persona correcta, no como nosotros que adoramos a Dios, al Dios verdadero, pero todos necesitan adorar a algo. Entonces, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahora, muertos espiritualmente, chao, nos queda el cuerpo y el alma.
El alma es el asiento de nuestras emociones. Las concupiscencias, ¿qué son las concupiscencias? Son los deseos profundos del alma. Ahora, mire una persona incrédula, ¿qué hace por la vida? Hace lo que su alma le dicte, lo que su carne le dicte, y solamente hace las obras de la carne. No puede hacer más nada, no entiende las cosas de Dios, no es espiritual, no tiene el Espíritu Santo de Dios que le guíe a hacer las cosas que le agradan a Dios. En Efesios 2:3 también dice esto, Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de ser creyentes. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. ¿Haciendo la voluntad de qué? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y un versículo anterior también dice que éramos hijos del diablo, hijos de Satanás. Bien, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios simplemente no es salvo. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Entonces simplemente es un hijo de Satanás. Si usted ha creído en Jesucristo, tiene el Espíritu Santo de Dios, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Y aquí lo dice Pablo, que antes de ser salvos, hacíamos la voluntad de la carne, los deseos de nuestra carne. Mire, ¿qué caracteriza a un hombre incrédulo, a un hombre natural? Que es pura carne, carne y más carne. Su control completo es controlado por su naturaleza pecaminosa. Trata de satisfacer sus deseos carnales a como dé lugar, sus concupiscencias. Por eso el pecado es muy normal para ellos. Es su naturaleza. En su naturaleza está pecar. No es pecador porque peca, sino peca porque es pecador, porque nace pecador, porque esa es su naturaleza. Se complace pecando. Mire, él no tiene consecuencia de su pecado, no tiene consecuencia de las cadenas que le atan a la esclavitud del pecado. Mire, un joven incrédulo le preguntó a un pastor después de que había dado una conferencia acerca de esto. El pastor decía que un incrédulo no siente todo el peso del pecado que trae consigo. Al finalizar la conferencia, este joven le preguntó, dijo, pastor, usted dice que un incrédulo no puede sentir todo el peso del pecado que lleva encima. Dice, realmente yo no siento ese peso. A lo que el pastor le dijo, bueno, te quiero decir algo. Si tú pones 1 tonelada de peso sobre un cadáver, ¿el cadáver va a sentir el peso? Es ridículo, dijo. Un cadáver no siente nada. No va a sentir el peso. Exacto. Los que no son salvos están muertos espiritualmente y no van a sentir el peso de sus pecados. Un incrédulo es enemigo de Dios y no quiere saber nada de Dios. En Romanos 8:7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, antes de ser cristianos no queríamos saber nada de Dios. Corríamos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y en Romanos 8:13 más adelante dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, por eso el incrédulo tiene que escuchar la palabra de Dios para ser confrontada su vida, para ser confrontado su pecado interior que lleva adentro. Por eso tenemos que predicar, hermanos. Por eso tenemos la gran comisión, ir y predicar por todo el mundo, para que los incrédulos se den cuenta en el pecado que están. Mire, para un incrédulo es normal pecar, esa es una naturaleza, se complace, se deleita pecando y practica tales cosas que son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las que leímos en nuestro pasaje principal de Gálatas, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire, para un incrédulo esto es normal. Después, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y toda una lista de pecados que están ahí. ¿Más qué dice Pablo acerca? Acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, ¿qué dice aquí? Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Está hablando de incrédulos. Los que se complacen pecando, los que practican. Mire, esta es la clave de este pasaje. Dice los que practican. Y usted dirá, un momento, hermano. Pablo también está hablando a creyentes.
¿Y qué pasa si un creyente está haciendo una de estas obras de la carne? ¿Acaso quiere decir que puede perder su salvación? ¿Que no va a ir al cielo porque está haciendo esto? Mire, la palabra practicar tales cosas lleva a la idea de que alguien está haciendo esto continuamente. Lo hace, se perfecciona en eso. Eso es la palabra practicar, el que practica tales cosas. Pero un creyente ya no quiere practicar esas cosas. Quiere correr, quiere huir del pecado, porque tiene la nueva naturaleza morando en él. Esa es la diferencia de un salvo y no salvo. El que no es salvo practica y se deleita haciendo estas cosas. El que es creyente puede caer a veces en algo de estas cosas, pero puede arrepentirse y puede reintegrar su comunión con Dios. ¿Y cuál es la diferencia con el creyente? Mire, cuando una persona incrédula, dominada por la carne, dominada con el pecado, lo único que tiene es su naturaleza caída. Escucha la palabra de Dios, escucha el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y una nueva naturaleza es implantada en el creyente. Una vez que cree, viene la naturaleza santa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y es implantado en el creyente. Ahora, ¿qué pasa? El creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza carnal, su naturaleza antigua, y su naturaleza nueva. Y ahí comienza el conflicto. Y eso es lo que dice, que la carne se contrapone al espíritu, y comienza el conflicto. La carne queriendo hacer las obras de la carne, y la nueva naturaleza queriendo hacer lo que agrada a Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, el Espíritu puede dar fruto en usted. Sigamos a Gálatas 5, 22, 23 del pasaje principal. Note lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, una persona incrédula no puede tener este fruto. Porque aquí dice, más el fruto ¿de quién? Del Espíritu. Es el Espíritu el que provoca este fruto en el creyente. No somos nosotros, es el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, Él produce estos frutos en el creyente, ¿no? Y de hecho es solamente un fruto. Y coincido con muchos maestros de la Biblia que el fruto es el amor. Porque del amor dependen todo lo demás que dice ahí. Si usted tiene amor, puede tener gozo, puede tener paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Por qué ese es el fruto del Espíritu? El amor. Porque la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Y cuando creemos en Jesucristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Y usted puede tener amor para con sus enemigos, amor para su hijo, amor para su esposa y amor incluso hasta con sus enemigos, ¿verdad? De hecho, no sabemos amar hasta que no conocemos a Dios. Hasta que el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, no sabemos amar. Un incrédulo no ama, simplemente puede palpar el amor. Cuando éramos incrédulos, siempre dábamos para recibir algo a cambio. Si mi esposa me ama, yo puedo amarla. Somos egoístas. Pero no es así cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es realmente cuando recién aprendemos a amar. Y podemos experimentar todo lo que dice aquí: amor, gozo, paz, paciencia y todo esto. Ojalá en otro estudio podamos analizar cada uno de estos, pero hoy por tiempo no lo vamos a hacer. Mire, y cuando usted recibe la nueva naturaleza de Dios, ¿qué pasa con su naturaleza vieja? Su naturaleza vieja estaba ahí antes de recibir el Espíritu Santo de Dios y va a seguir ahí mientras usted ande en su caminar cristiano. Mire, entonces el cristiano ahora tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y la carnal, ¿no? La carnal que le dice a usted que en la carnal todavía el pecado quiere aferrarse a su naturaleza vieja, a su naturaleza carnal. Y la nueva naturaleza, la implantada por Dios. Un predicador expresó la vida cristiana así: es como dos toros encerrados en una misma jaula. Los dos toros están en conflicto constante. ¿Cuál toro va a ganar la batalla? Al que usted alimente más. Si usted alimenta más a un toro, ese va a ganar la batalla. Y es así, ¿no? Si usted alimenta la carne va a dominarle. Si usted alimenta al espíritu, el espíritu va a ser el que salga victorioso. Y escuche, es el conflicto diario que tenemos todos los cristianos. Somos unas personas con guerras internas. De hecho, la guerra empezó
en el momento de que aceptamos a Jesucristo, en el momento de ser cristianos. Tenemos la naturaleza carnal, queriendo hacer todavía lo que le agrada a la carne, y la espiritual, queriendo hacer lo que le agrada a Dios. Mire, de hecho, una vez que somos creyentes, ahí es que nos damos cuenta de lo horrible que es el pecado, y de sus consecuencias, y de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Podemos ver el pecado tal como es, y llamar al pecado, pecado. Mire, y Pablo entendió claro esto de aquí. Les invito a que vayan conmigo a Romanos 7, del 19 al 25. ¿Qué dice Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, mire, mi nueva naturaleza quiere hacer el bien, quiere hacer lo que le agrada a Dios. Hallo esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior, mi nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Mire, nosotros como cristianos, con el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, queremos hacer lo que le agrada a Dios, anhelamos hacer lo que le agrada a Dios. Pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿En dónde? En mi carne. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, miserable de mí. Ese debería ser el clamor de todo hijo de Dios. Sabiendo que queremos hacer las cosas que le agradan a Dios, pero en ocasiones no podemos. Y nos sentimos mal porque queremos agradar a Dios y nuestra vieja naturaleza a veces nos impide. Y anhelamos hacer las cosas que le agradan a Dios. Mire, y mientras más crecemos espiritualmente, mientras más nos acercamos a la santidad, al carácter de Dios, nos sentimos aún más miserables. Porque la santidad de Dios es inmensa, es inescrutable. Mientras más nos acercamos y queremos tocar la santidad de Dios, vemos que es más y más y más grande. Y nos sentimos miserables por no poder hacer las cosas como debíamos hacer o como Dios quiere que las haga. Y entonces podemos decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne? En nuestro pasaje principal, en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que le agrada a Dios quiero hacer, pero veo que la carne me impide. La carne todavía está aferrada a nuestro cuerpo, aferrada a nuestra humanidad. Y mire, nuestra nueva naturaleza nos dice, tienes que estudiar más la Biblia, necesitamos crecer espiritualmente, pero la naturaleza carnal dice, ¿vas a estudiar la Biblia 1 hora? Eso es aburrido. Mejor mira la novela o mira una película, que eso es mejor. Nuestra nueva naturaleza nos dice, hay que incrementar nuestro tiempo de oración. Nuestra vida de oración es muy pobre. Nuestra vieja naturaleza dice, mejor revisa los estados de Facebook, los estados de WhatsApp, la historia de Instagram o los TikToks de moda. Mire, y me pasa a mí, le pasa a usted. Ese es el conflicto que tenemos todos los cristianos día a día. Mire, y a veces en ocasiones caemos aún más bajo. Caemos en pecados, en obras de la carne. Y perdemos batallas y nos sentimos miserables porque queremos agradar a Dios. Y vemos que en ocasiones no podemos. Y tratamos con nuestras propias fuerzas y fracasamos. Y ese es el problema. A veces lo intentamos con nuestras propias fuerzas, en vez de dejar que Jesucristo pelee nuestras batallas. Mire, vaya al final del pasaje que estamos analizando principal, el Gálatas 5, del 24 al 25. ¿Qué es lo que dice ahí? Y esa es la clave. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, ¿quién crucificó en la cruz al pecado? ¿Quién ganó al pecado? ¿Quién crucificó en la cruz al pecado? Nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. ¿Quién lo hizo? Fue Jesucristo, no fuimos nosotros. Fue Jesucristo quien crucificó ahí todo el pecado. Es Él quien ganó la batalla final. Mire, los cristianos peleamos una batalla que ya está ganada, porque Jesucristo la ganó en la cruz. Peleamos de una posición de victoria.
Claro que en nuestra humanidad aquí, en este lado de la eternidad, todavía tenemos que batallar con nuestra vieja naturaleza. De hecho, tenemos que batallar con nuestra carne, con el mundo y con Satanás. Pablo dijo esto: no es que ya lo haya alcanzado, porque todavía no alcanzamos la perfección. En este mundo no podemos ser perfectos. Pero ¿qué dijo él? Continúo a la meta. Continúo batallando día a día hasta llegar a la meta. Mire, un día, mis queridos hermanos, estos cuerpos carnales, que a veces tienen inclinación al pecado, serán transformados y serán glorificados. Y nuestros cuerpos serán inmunes al pecado. Un día nos desharemos de este cuerpo. Tal vez cuando venga el Señor Jesucristo o cuando resucitemos. Resucitaremos en cuerpos glorificados, unos cuerpos diferentes a los que tenemos ahora. Y esos cuerpos serán como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, inmunes al pecado. Un día llegará ese día, pero hasta eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Mis queridos hermanos, yo sé que tal vez me escuchan personas que aún no tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Tal vez Dios les está hablando esta mañana y les dice que su vida es solamente controlada por la carne y no pueden hacer nada más. Mire, necesita usted recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Necesita dar frutos dignos de arrepentimiento. Si usted esta mañana no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, le invito a que abra su corazón y lo acepte como Señor y como Salvador. Y mi querido hermano, tal vez usted ya tiene el Espíritu Santo morando en usted, pero no ha sido controlado por el Espíritu Santo de Dios. Mire, la palabra de Dios dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Mire, cuando estaba haciendo este estudio me acordaba de mi hijo, cuando estaba empezando a caminar. Mire, cuando estaba empezando a caminar, él se caía, se golpeaba, se remellaba las rodillas, pero no se detenía, seguía, quería caminar y caminaba, hasta que un día pudo caminar solo. Nosotros, en el caminar cristiano, vamos a tener caídas, nos vamos a lastimar, vamos a pasar por todo ese proceso del caminar cristiano. Mire, ahora mi hijo ya puede caminar solo. Pero cuando vamos a cruzar una calle, yo tengo que tomarle de su mano y caminar con él. Y a veces mi hijo dice, papá, suéltame, ya puedo caminar solo. Y yo tengo que cogerle duro para que camine conmigo. Mire, y ese es el problema. A veces le decimos a Dios, Dios, suéltame la mano, yo puedo vivir mi vida cristiana solo. Y ese es nuestro problema. Tenemos que caminar cogidos de la mano de Dios. Tenemos que vaciarnos nosotros para que Dios ocupe más espacio en nosotros. Mire, tal vez alguien está en algún pecado grave aquí. Tal vez eso lo está consumiendo. Y tal vez es un cristiano y ha perdido comunión con Dios. Tal vez Dios le está diciendo ahora que se ponga cuentas con él. Tal vez le está diciendo que tiene que otra vez restaurar esa comunión. Me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tenía todo en su casa. Tenía todo. Nosotros lo tenemos todo en Dios, en Jesucristo. Tenía todo en su casa, sino que dijo, dame la parte de mi heredad. Y se fue. Se fue al mundo. A hacer las obras de la carne, los deseos de su carne. Y terminó en el lodo, comiendo con los cerdos. Mire, y a veces algunos cristianos nos comportamos así. Preferimos estar comiendo con los cerdos en el lodo que estar al lado de nuestro Padre. Pero él se acordó y dijo, cuando estaba con mi Padre, por lo menos los siervos comen mejor que lo que yo estoy. Dice, regresaré a mi Padre, le pediré perdón y le diré que me haga por lo menos como uno de sus siervos. Y cuando él regresó, ¿qué encontró? Su padre no le dijo, tú gastaste todo esto, ahora te quedas o te vas. No.
Su padre le abrió sus manos, le puso un anillo de oro, le puso una capa y hizo un banquete. Ese padre representa a Dios. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos ama, no por lo que somos, no por lo que hacemos. Nos ama porque su naturaleza es esa, es de amar. Si usted está en algún pecado, vaya a su Padre, pídale perdón y restablezca su comunión con Él. Pero a veces preferimos estar en el lodo comiendo con los cerdos. Cuando somos hijos de un rey y podemos estar disfrutando de las bendiciones del rey. Oremos, mis queridos hermanos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de lo imperfectos que somos, a pesar de que aún la carne, Señor, nos inclina a hacer las cosas que no te agradan, estás tú ahí, Señor. Estás tú ahí para levantarnos cada vez que nos caemos. Estás tú ahí para sanar nuestras heridas y para amarnos, Señor. Para amarnos de una manera que no entendemos, Señor. Para amarnos sin recibir nada a cambio, Señor, porque tú tienes todo y no necesitas nada y tu amor es puro, es sincero y es verdadero. Gracias, Señor, porque nos amaste primero, sin haberlo merecido. Te damos gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.